En esta práctica vamos a ver cómo podemos modificar el Core Complex VIR H1 y cómo podemos analizar el rendimiento. Para esto último, todos los procesadores modernos cuentan con una serie de contadores de rendimiento y, en particular, el VIR H1, cuyo manual de referencia se puede encontrar en este enlace, cuenta con 4 contadores, cada uno de 64 bits, que pueden configurarse para medir cualquiera de estos 50 eventos. Vemos que tenemos eventos relacionados con el número de ciclos transcurridos, con los aciertos y fallos de cache de instrucciones, con las instrucciones realizadas, alineadas, decodificadas, loads y stores, saltos realizados y mal predichos, etc. En este programa que se proporciona como base, se miden una serie de eventos sobre una función implementada en ensamblador, en otro fichero, pero podría estar también implementada en C. Y para ello hacemos uso del PSP, del Platform Support Package de Western Digital, que proporciona una serie de funciones, en este caso las vemos aquí en rojo, las que utilizamos, para configurar y utilizar los contadores. En concreto, lo que se hace primero es habilitar todos los contadores por medio de esta función y luego se configuran por medio de esta otra función para medir ciclos, instrucciones y saltos realizados y mal predichos. Podríamos cambiar aquí el evento medido. Y luego se llama a la función que queremos medir, pero antes se lee el valor del contador de cada uno de los 4 contadores y al volver de la función se vuelve a contar, se vuelve a medir el valor de esos contadores. De manera que haciendo la diferencia del segundo frente al primero, podemos mostrar por consola, como se hace aquí con el printf Nexus, cada uno de estos eventos. Bien, vamos a ver en la máquina virtual un ejemplo de la ejecución en el simulador Bitbo de este código que se proporciona. Lo primero que vamos a hacer es descargarlo de este enlace. El enlace se proporciona en las prácticas. Una vez descargado, nos vamos a Downloads y lo descomprimimos, Extract Here, y lo vamos a mover al Home. Y ahora lo vamos a abrir en Visual Studio Code, File, Open Folder, y seleccionamos la carpeta del proyecto Hardware Counters Example y la abrimos. Este proyecto lo vamos a poder utilizar para cualquier otra aplicación que podamos medir, o también podemos utilizar la misma estructura para integrarla en un benchmark. Bueno, lo veremos todo esto más adelante. El path al binario del simulador Bitbo ya está correctamente escrito en platform.io.ini, y si nos vamos a src vemos que tenemos 2 ficheros. El test.c, que incluye el código que describíamos en la diapositiva y que llama a la función testassembly, que está implementada en el fichero testassembly.s, y que, como vemos, bueno, hace un bucle de una serie de instrucciones que realmente no sirven para nada, es simplemente un programa de ejemplo, hace un bucle durante un número de iteraciones y luego termina. Cuando termine volverá a la función test.c, donde verá el valor final de los contadores y los mostrará por consola. Vamos a ejecutar en Bitbo. Para ello, en el terminal entramos en la carpeta del máster, y ejecutamos el servidor Python. En el navegador nos conectamos a la placa localhost y lanzamos la simulación. RUFPGA Bitbo Pipeline. Lanzamos, el programa debería compilar correctamente y lanzarse en el simulador, y aquí le damos a conectar. Y bueno, pues un tiempo después se nos mostrará por consola. En este caso la consola está
en este rectángulo de aquí arriba, se nos mostrará lo que estamos pidiendo que se muestre por consola en la función, que son ciclos medidos como el valor final del contador menos el valor inicial, instrucciones medidas de la misma manera, saltos realizados y saltos mal predichos. Un tiempo después, que dependerá de la velocidad del procesador del portátil que tengamos, pero no debería superar el minuto o el par de minutos, obtendremos el número de ciclos, que en este caso es 3 millones, el número de instrucciones ejecutadas, que es 6 millones, lo cual tiene sentido porque el procesador es de 2 vías y este código no tiene ninguna parada, no hay dependencias y el predictor de saltos está habilitado y por tanto acierta prácticamente todas las veces, como de hecho podemos comprobar en los saltos realizados, que son 1 millón, que es el millón de iteraciones que tiene el programa, y prácticamente no se falla. Un objetivo de esta práctica es añadir instrucciones al core EH1 de la extensión ZFINX y después medir para un programa la diferencia de rendimiento entre utilizar instrucciones de esta extensión y no hacerlo. Bien, recordemos que el vir EH1 soporta la ELISA base de RISC-V y las extensiones de instrucciones comprimidas y multiplicación y división enteras. Dado que el core es abierto y tenemos acceso a todas las fuentes, podemos modificarlo. Y en concreto, podemos añadir instrucciones de otras extensiones de RISC-V no incluidas en el core original. El proceso general para añadir instrucciones al core se explica en gran detalle en el lab 18 del paquete RVFPGA. Se hace primero un ejemplo en mucho detalle de cómo añadir instrucciones de la extensión de manipulación de bits. Luego se hace un ejercicio para añadir una FPU y finalmente se desarrollan programas en los que se utilizan estas nuevas extensiones. En este enlace podemos encontrar más información sobre la extensión ZFINX, que ha sido recientemente aprobada por RISC-V. Esta extensión proporciona instrucciones similares a las de la extensión de punto flotante estándar para precisión simple, pero operando en el banco de registros normal de enteros en lugar de en registros específicos de punto flotante. Es por tanto muy apropiada para añadir al core porque no es demasiado complicado, pero ilustra perfectamente el proceso para añadir instrucciones. Las variantes de la extensión ZFINX tienen exactamente el mismo formato, pero se accede a los registros X en lugar de a los registros F. Y bueno, pues entre otras, incluye las instrucciones de suma, resta, multiplicación y división en punto flotante, cuyo formato de 32 bits se muestra en esta figura. Vemos a continuación el proceso para añadir instrucciones al vir EH1 particularizado para el caso que nos ocupa de añadir instrucciones de la extensión ZFINX de punto flotante. Hay que modificar dos grandes bloques del core, la unidad de ejecución, por supuesto, que es donde se procesan las operaciones de punto flotante, y la unidad de control, que es la que gestiona esas operaciones. Empezamos por la unidad de ejecución y, por supuesto, necesitamos las unidades funcionales que realizan las operaciones de punto flotante que queremos implementar, suma, multiplicación y división. Tenemos dos opciones, implementarlas nosotros, lo cual requiere bastante conocimiento de programación de descripción en lenguaje de descripción hardware y no es el objetivo de esta práctica. Y la segunda es descargar alguna ya existente de código abierto de Internet, que es lo que vamos a hacer.
Y luego tenemos que resolver algunas cuestiones de diseño. Lo primero, si queremos crear un nuevo camino de datos para estas operaciones, o por el contrario vamos a utilizar uno de los ya existentes en el core. En este caso vamos a hacer esto, vamos a utilizar el de la división, porque resulta muy apropiado para lo que queremos nosotros incluir. Y lo segundo, tenemos también que decidir si vamos a segmentar las unidades o no. En nuestro caso, por simplicidad, no las vamos a segmentar, y lo que vamos a hacer es que durante la realización de estas instrucciones se va a parar completamente el pipeline, más o menos lo que se hacía con la división entera. Y bueno, pues aquí tenemos capturas de pantalla de la instanciación de cada una de estas nuevas unidades en la unidad de ejecución. Por otro lado, como decíamos, debemos modificar la unidad de control. En concreto, nosotros vamos a añadir 3 nuevas señales, una por cada nueva instrucción, suma, multiplicación y división de punto flotante, que estarán a 1 cuando la etapa de decodificación encuentre una instrucción de alguno de esos tipos. Como vemos, la generación de esas señales se realiza en este módulo DEC-DEC-Control, y lo que se hace es analizar los bits de entre los 32 bits de la instrucción, y cuando se tenga la combinación del código de operación de cada una de ellas, pues esa señal se pondrá a 1 y en caso contrario estará a 0. Esta señal después tendrá el efecto necesario sobre la unidad de ejecución para organizar la ejecución de las nuevas operaciones. Realizar todas estas modificaciones para alguien no experto puede resultar complejo o, sobre todo, llevar mucho tiempo. Por eso, en nuestro caso, vamos a proporcionar las fuentes del core modificado, incluyendo estas nuevas instrucciones de punto flotante. Lo que habrá que hacer entonces es simplemente descargar los ficheros que se han modificado y reemplazar los que se encuentran en este directorio src, donde están las fuentes de todo el SOC. Una vez hecho esto, regeneraremos el SOC. Si se va a realizar ejecución en la placa FPGA, que no es lo que vamos a hacer nosotros en el laboratorio porque lleva mucho tiempo, pero los estudiantes lo pueden hacer posteriormente en su casa, hay que generar el nuevo bitstream en Vivado y siguiendo las instrucciones de la práctica 5 de RVFPGA. Si lo que queremos es ejecutar en el simulador, que es de hecho lo que vamos a hacer nosotros en RVFPGA Bitbo, habrá que generar un nuevo binario para el simulador que tenga en cuenta las nuevas fuentes del SOC. Para ello, abriremos un terminal, entraremos en el directorio donde están las fuentes del simulador, Verilator Sim Bitbo, que hacen referencia a las fuentes del SOC que mencionábamos antes. Haremos make clean y make para recompilar el simulador teniendo en cuenta las modificaciones del SOC. Y después tendremos que tener en cuenta en el proyecto de Platform.io que el binario del simulador sea el que hemos generado nuevo, que está en este directorio y tiene este nombre. Una vez tengamos modificado el SOC y generado el nuevo bitstream si es para FPGA o el binario si es para simulación, vamos a probarlo con un programa que haga uso de las nuevas extensiones. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, utilizar las nuevas instrucciones, para lo cual encapsularemos dentro del código la instrucción por medio de su formato de 32 bits. Por ejemplo, para FADD tenemos que escribir con bits la nueva instrucción, como vamos a ver posteriormente, y compararemos el rendimiento de esto con el rendimiento de no usar las nuevas instrucciones. Para ello, escribiremos el programa en C y compilaremos con el compilador proporcionado que no tiene soporte para la nueva extensión. Las versiones nuevas del compilador sí lo tienen, pero la versión instalada no lo tiene, y por eso el código no va a hacer uso de instrucciones de punto flotante, sino que va a hacer emulación de estas instrucciones. Bien, pues vamos a ver un ejemplo de todo esto en la máquina virtual.
En primer lugar, descargamos las fuentes del core. Del core modificado. No debería tardar mucho. Downloads, aquí están. Las descomprimimos, extract here, y las vamos a mover al home. Vamos a abrir un terminal y entrar en este nuevo directorio donde vemos que tenemos, o bueno, lo podemos abrir aquí, vemos que tenemos un fichero que vamos a utilizar para la compilación y las fuentes del core modificadas que afectan fundamentalmente a la unidad de ejecución y a la unidad de control que está en DEC. Además hay que hacer unos cambios en la carpeta include y en este fichero swerve.sv. A continuación tenemos que modificar el SOC en la carpeta del máster, en src, dentro swerve SOC y swerve EH1 Core Complex. Aquí tenemos que copiar todo esto. Lo arrastramos y le decimos que sí, que lo mezcle, y marcamos que se aplique esta acción a todo y que también reemplace los ficheros. Con esto hemos modificado tanto la unidad de ejecución como la unidad de control como los ficheros adicionales. Por otro lado, también tenemos que actualizar el fichero del simulador, este de aquí, swervolf07 bitbo. Le decimos que lo reemplace dentro de la carpeta de las fuentes del simulador, verilator sim bitbo. Y ahora, una vez que lo hemos cambiado, abrimos un terminal. Nos vamos a la carpeta del master verilator sim bitbo y hacemos make clean seguido de make. Con lo que estamos regenerando el binario del simulador. Esto puede tardar 1 o 2 minutos y después obtendremos el binario que tendremos que utilizar en el proyecto para ejecutar nuestros códigos con las nuevas instrucciones. La compilación debería terminar sin problemas y debemos haber obtenido este fichero vrvfpga-sim que corresponde al binario del SOC con la extensión zfinx o con las 3 instrucciones add, mul y div de la extensión zfin que hemos incluido. A continuación vamos a crear un programa que utilice las nuevas instrucciones. Y de nuevo se proporciona como ejemplo un proyecto que debemos descargar. Los enlaces se proporcionan en el guión de la práctica. Tampoco debería tardar mucho. En Downloads hemos obtenido este proyecto que extraemos y copiamos al Home. Si lo abrimos, en src vamos a ver un poquito qué se incluye. Por un lado tenemos este test.c que tiene el mismo código o bueno, la misma estructura de código que utilizamos antes para utilizar los contadores de rendimiento. Y dentro de, una vez inicializados los contadores, para medir, como vemos aquí, ciclos, se llama a esta función y a esta otra función. La primera, que la tenemos implementada en C un poquito más arriba, en este caso simplemente calcula una suma de 2 números que se han declarado como float. Y por tanto es una suma en punto flotante. El compilador, como dijimos, no tiene soporte para la extensión zfinx y por tanto traducirá esto
a una emulación de la operación. Por otro lado, en esta función vamos a hacer uso de la nueva instrucción FADD. Esta función está implementada en el otro fichero, en ensamblador, la tenemos aquí, y como vemos, simplemente recibe como parámetros de entrada los dos números X e Y, realiza la instrucción FADD sobre esos dos números. Como vemos aquí, la tenemos que meter con los 32 bits de la instrucción. Dejamos a los estudiantes que comprueben que efectivamente estos bits corresponden a la instrucción FADD sobre los registros T3, T4, escribiendo el resultado en T5, y luego devolvemos como parámetro de salida el resultado de la suma en punto flotante. Y lo que estamos haciendo es medir los ciclos que lleva lo primero y lo segundo, y luego mostrarlos. Además, mostraremos también el resultado de la operación, tanto por emulación como con la nueva instrucción, para comprobar que el resultado es correcto. Para terminar, vamos a ejecutar en el simulador Bitbo, en el nuevo que hemos obtenido, el programa que hemos descargado. Abrimos Visual Studio Code. Y abrimos el proyecto que hemos descargado. En platform.io.ini debemos indicar aquí, en este caso ya está, pero debemos indicar el path al nuevo simulador. Ya está preparado para ello. Como vemos, el path sería la carpeta del máster, la carpeta donde están las fuentes del simulador y luego el nombre del binario que hemos obtenido. Bien, lanzamos como siempre el servidor Python, nos conectamos a la placa y lanzamos la ejecución. Si nos vamos aquí al navegador, conectamos a la placa, se muestran los resultados. Tenemos, esto lo podemos ampliar. Tenemos en las tres primeras líneas la parte que corresponde a la emulación, en las tres últimas la parte que corresponde a la ejecución con la nueva instrucción. Como vemos, el resultado de la suma, si nos vamos al programa, teníamos x igual a 2,5 y igual a 4,12. El resultado de la suma sería 6,62. El resultado de la suma es correcto, tanto en el primero como en el segundo. Tenemos la parte entera, 6, y por separado la parte decimal, que es casi 6,62. ¿Vale? Por otro lado, tenemos que el número de ciclos que supone la emulación es mucho más alto que el número de ciclos que supone la ejecución por medio de la nueva instrucción, lo cual es razonable porque la emulación supone, a partir de las instrucciones de que dispone el core, ser capaces de ejecutar un algoritmo que emule lo que hace la operación, la unidad funcional de suma en punto flotante. Y eso supone mucho más tiempo, muchos más ciclos, que la ejecución en la nueva unidad. Por supuesto, la segunda opción es más rápida, pero también requiere más hardware porque hemos tenido que añadir una unidad de punto flotante de suma. Para terminar esta práctica vamos a hacer benchmarking del SOC RVFPGA y el Core VireH1. Para medir el rendimiento de un procesador, lo que se hace es ejecutar un programa o un conjunto de programas en ese procesador y se mide el rendimiento de estos programas. De este modo, podemos comparar procesadores, el rendimiento de distintos procesadores, ejecutando el mismo conjunto de programas, de benchmarks, en esos procesadores y así
comparar el rendimiento que obtienen en cada uno de ellos. En sistemas empotrados, en el contexto de sistemas empotrados, uno de los benchmarks más conocidos es CoreMark, cuyo código fuente y sus características y su descripción se pueden encontrar en este enlace. A continuación vamos a ver con un ejemplo cómo medir el rendimiento del sistema RVFPGA utilizando el benchmark CoreMark. En primer lugar, lo vamos a medir en placas sobre el SoC original. Vamos a ver que el rendimiento obtenido es muy pobre y vamos a ver que el rendimiento puede mejorar significativamente si utilizamos la Scratchpad de datos de que dispone el Core Complex VIR H1. Nótese que la Scratchpad de datos tiene una latencia de un ciclo, mientras que la latencia de memoria principal es mucho más alta. La máquina virtual la tenemos ya abierta y podemos ver la placa que está conectada a la máquina virtual. Lo primero que vamos a hacer es descargar el proyecto de CoreMark, que incluye además un bitstream modificado que posteriormente utilizaremos para ejecutar con la Scratchpad de datos. Bien, descargamos entonces desde este enlace. El enlace se proporciona en los guiones de prácticas. Obtenemos este fichero zip que descomprimimos y que, como de costumbre, movemos al home. A continuación, en Platform.io vamos a abrir este proyecto. Como siempre, Open Folder, seleccionamos y le damos a Open. El proyecto incluye dos ficheros, test.c, que tiene una estructura muy similar a la que ya hemos utilizado en ejercicios anteriores. Habilitamos los contadores de rendimiento, los configuramos para medir diversos eventos, entre ellos ciclos e instrucciones. Configuramos el core, esto es un poco diferente a lo que hacíamos antes, lo vamos a configurar inicialmente con todo habilitado, aunque luego podremos probar distintas configuraciones. A continuación vamos a hacer un control a través de los switches, de tal manera que solo empezará a ejecutar el programa cuando invirtamos alguno de los switches de la placa. Y finalmente, y esta es la parte principal, llamamos a la aplicación CoreMark. La aplicación CoreMark está programada en este otro fichero. Es una aplicación extensa. Tiene algunos parámetros que podemos configurar, pero la vamos a mantener como está. Los estudiantes pueden echarle un vistazo a la aplicación por su cuenta. El fichero platform.io.ini ya está configurado para utilizar el SoC que incluye el proyecto, que lo podemos ver aquí en la carpeta de CoreMark. Este es el bitstream para el SoC con la Scratchpad de datos habilitada. En principio no la vamos a utilizar, pero después la utilizaremos cambiando el LDScript para configurarlo de tal manera que la utilice. No nos vamos a meter en detalles de cómo se realiza este LDScript. Se puede encontrar aquí en la carpeta LD y bueno, pues analizar de nuevo el estudiante por su cuenta. Bien, vamos a programar la placa con este SoC. Para ello nos vamos al icono de Platform.io y le damos a Upload Bitstream, con lo que veremos que se compila el programa. Perdón, no se encuentra porque hay que añadir la placa a la máquina virtual. Ahora sí debería estar. En efecto, vemos que se programa la placa, vemos que los 7 segmentos, los displays de 7 segmentos y los LEDs parpadean 4 veces y luego se queda fijo a 0 los displays de 7 segmentos y apagados los LEDs. En este momento tenemos ya la placa programada con el SoC. Recordemos, con la Scratchpad de datos habilitada, pero no la vamos a utilizar de momento. Bien, vamos entonces ahora a ejecutar CoreMark
Y para ello nos vamos a Run and Debug y le damos a Play. Tardará un poquito porque, más que nada porque estamos haciendo el lanzamiento desde dentro de la máquina virtual y esto es más lento que si lo hiciéramos en nativo. Y además el hecho de tener el SOC con la Scratchpad, después cuando la utilicemos, va a ralentizar todavía un poco más la ejecución. Entonces, bueno, esperamos, no debería ser más de un minuto. Debemos ver que aquí esta lucecita azul está moviéndose. Esto significa que el Visual Studio Code está trabajando, se está realizando la carga del programa en el SOC, en la memoria del SOC. Y en este momento se empieza a ejecutar la aplicación. Es importante que en este punto, cuando se ha parado al principio de main, abramos el terminal serie en este icono. Ahora podremos ver por aquí los mensajes que se impriman con el printf en Exis. Y podremos ver primero el mensaje de que invirtamos uno de los switches, lo haremos y cuando lo hagamos se ejecutará el CoreMark y se nos mostrarán estas métricas. Bien, lanzamos entonces, continuamos la ejecución. En efecto, se nos dice que invirtamos un switch. Y en cuanto lo hacemos, el programa se ejecuta y se nos muestran las métricas por consola. Como vemos, el rendimiento es muy pobre. Tenemos más de 2 millones de ciclos y solamente medio millón de instrucciones. Es decir, el CPI es alrededor de 4 ciclos por instrucción, que es un rendimiento muy pobre para este procesador. Bien, pues vamos a mejorar el rendimiento habilitando la Scratchpad de datos, o más bien utilizándola en nuestro programa. Detenemos la ejecución del programa anterior y lo que vamos a hacer ahora es descomentar esta línea en platform.io.ini que va a hacer que se utilice un LD script diferente, uno que va a ubicar el programa, los datos del programa en la Scratchpad. Como es un programa que accede a muchos datos, el hecho de que estos se puedan leer con una latencia de un ciclo frente a una latencia mucho mayor del caso anterior va a mejorar significativamente el rendimiento. No tenemos ni siquiera que volver a cargar el bitstream porque ya está en la placa y simplemente tenemos que lanzar este programa. Ahora todavía tardará un poquito más porque tenemos que grabar el programa, los datos del programa en la Scratchpad de datos y esto es más lento. En cualquier caso, tampoco debería tardar mucho más de un par de minutos y, como vemos, el programa se ha parado en la función main. Abrimos el terminal serie otra vez, se sigue mostrando lo del programa anterior y continuamos la ejecución. De nuevo volvemos a obtener el mensaje de invertir el switch y cuando lo hacemos se nos muestra, se ejecuta la aplicación CoreMark y se nos muestra el rendimiento. Como vemos, ahora el número de instrucciones es el mismo o prácticamente igual, puede haber alguna pequeñísima diferencia por falta de precisión, pero el número de ciclos se ha dividido por 4. Tenemos más o menos el mismo número de ciclos que de instrucciones y por tanto hemos conseguido reducir el CPI de 4 a 1 simplemente por el hecho de ubicar los datos en la Scratchpad en lugar de en memoria principal.